Es que teníamos un atlas muy chulo en casa. Teníamos de estos de cuero, ¿sabes? Un atlas muy chulo en casa y lo abrí un día y era en plan, pero si esto tiene de todo. Entonces de vez en cuando me aburría, cogía el atlas y lo abría en unas páginas y me ponía en plan de, a ver qué me cuenta de esto. El barco, no sé qué, no sé cuánto, bergantín, barco con no sé cuántas velas, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, mira, un bergantín. Pero yo soy imbécil, yo. No sirvo para ejemplo. Doña Elvira era una escuela pública, pero las profesoras eran muy mayores y tenían un rollo muy tal, y entonces a las profesoras las llamábamos Doña no sé quién, menos a una que era señorita, ¿vale? La señorita Conchita, argentina, un poco de madurez, por favor, la señorita Conchita, que ella era señorita porque no estaba casada, y era, a pesar de que tenía como 60 años. Y Doña Elvira lo que hizo fue leernos, ¿vale? Nos leyó 2 libros realmente, bueno, 3. Uno no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía toda la historia de la posguerra y una chica llamada Celia y un chico y se conocían y luego se iban. No me acuerdo muy bien de los detalles, pero la otra fue El Quijote, parte 1 y parte 2. Y supo perfectamente cómo hacer que nos interesara. Bueno, pues si nos hubiera dicho, leed El Quijote y hacedme un trabajo, no nos habría interesado una puta mierda. Pero lo que hizo fue, en clase de lengua española, una vez a la semana, había lectura. Y entonces cogía el libro y nos contaba el cuento. ¿Vale? Estábamos todos súper atentos porque el Quijote es una historia graciosa, ¿vale? Porque la gente el Quijote lo endiosa, ¿no? Oh, esta obra tan importante de la literatura, esta gravedad que tiene, esta importancia, esta reverencia. El Quijote es una parodia. El Quijote es el Scary Movie de las novelas de caballerías. El Quijote es como si ahora yo hiciese una parodia de los Isekai, ¿vale? En una época España estaba llena de historias de puta mierda de caballeros, de historias de caballería se llamaban. Estos señores que usaban un mandoble y de un mandoblazo mataban a todo el ejército enemigo y que eran los más puros y los más no sé qué y princesas locas por ellos, toda esta mierda. Estaban las librerías llenas de esa basura. Y entonces vino aquí nuestro amigo, el Miquel, vino el Miquel a enseñarle al tonto cómo se tiene que hacer y creó una parodia en la que tomaba todos estos tropos, se los daba a un loco que de tanto leerlos se le había secado la sesera y tenía al pobre escudero al lado intentando evitar que se metieran en más líos y confundía todo y equivocaba todo y se ponía una palangana pensando que era un casco y se peleaba con un molino porque pensaba que era un gigante y jaja, mira qué tonto. Y la historia es genuinamente entretenida y graciosa. Nos reímos, los niños pequeños de los 1990 y picos, nos reímos de chistes de 400 años atrás, ¿vale? En esa clase. Y cuando terminó de leernos El Quijote 2, estábamos llorando, o sea, estábamos todos los niños cayéndonos los lagrimones y diciendo, pero después siguieron de aventuras, ¿verdad? Y llorando todos los niños, me estoy acordando y estoy con lágrimas en los ojos otra vez del final del Quijote 2. Y nos hizo amar una historia que es parte de nuestra cultura y que es tan importante. Y cuando después nos hacía preguntas sobre la historia, nos acordábamos. ¿Vale? Ahora ya pasaron 1000 años y me acuerdo de 4 detalles, ¿no? Pero nos acordábamos de lo que habíamos escuchado. Entonces, si tú puedes hacer que los niños entiendan cosas de la importancia de la literatura y valoren la literatura antigua, pero sí que es verdad que si tú les pillas La casa de Bernarda Alba, ¡pah! Un tochaco enorme el libro. Para la semana que viene me hacéis un trabajo. No lo vas a pillar bien, lo vas a intentar. Yo tengo el recuerdo de estar leyendo El Conde Lucanor, que es un libro que releí años después y me encantó, pero cuando lo tuve que leer la primera vez eran como 100 páginas de libro, un libro súper corto, y no era capaz. O sea, estaba yo intentando leerlo y lo dejaba, y pasaba el mes y lo dejaba. Si yo he leído 200 páginas de libros en ocasiones en un solo día, ¿por qué no soy capaz de leer un solo libro en todo el mes? Y me costaba. Finalmente lo leí, no me gustó nada, lo odié, no me gustó, hice el trabajo sin ganas, toda la mierda. Unos años después me estaba acordando. Skorov, ¿cómo estás? Me estaba acordando porque este era el Conde Lucanor o el no sé qué de Patronio, ¿cómo era? O el libro de Patronio. La idea del Conde Lucanor es que hay un noble, un conde, Lucanor, que tiene un consejero llamado Patronio. Y entonces siempre tiene un problema, yo qué sé, por ejemplo,
está mal de dinero, ¿no? Y tiene que pedir dinero o un favor o algo por el estilo a otro noble. Y se reunió con él y hablaron, y el otro noble le respondió mal, se le quedó como a malas, le dijo en plan de, pues sí, le dijo que sí, pero le decía el Patronio, yo noto que me lo decía sin convicción, noto que accedió por compromiso y que realmente no quería. Y entonces Patronio a veces o le cuenta una historia entera tremenda, o aprovechando la historia que le acaba de contar Lucanor, le da un consejo, le dice, pues mire, conde, si ofrece, que apoquine. Ahora que ya ofreció, por mucho que se suponga que no quiere, usted le acepta la oferta y ya él se lo gestiona por su cuenta. Siempre que... Entonces, un día me acordé de una de estas moralejas que daba y dije yo, ¿cómo era la historia aquella? Y cogí el libro y leí esa historia y me encantó. Y volví al principio y en una sola tarde me leí el libro entero. Rango. Bueno, pues pasa con esto, ¿no? El oro de los sueños, la casa de Bernarda Alba, todas estas novelas que muchas veces... El Lazarillo. El Lazarillo fue curioso porque nos mandaron leerlo, pero me gustó mucho. Me gustó, desde que lo empecé a leer, me encantó el Lazarillo. Puta Antona Pérez. Cosas mías. Pero en general te causan un rechazo, ¿no? Pero es que claro, todo te va a causar un rechazo cuando es una obligación. Por mucho que te guste, cuando es una obligación te causa un rechazo. Es muy difícil hacer lo que hizo Doña Elvira con el Quijote con nosotros, porque no puedes dedicar siempre una hora de clase a leer. Pero sí que es muy importante al final diferenciar el tema este de aprender a hacer un análisis de interesarte por la lectura. Pero también es importante reconocer que muchas veces no te enseñan a hacer un análisis, porque te dan como unas pautas que se supone que tienes que seguir o que se supone que sigue el libro, y luego te lees el libro y tienes como que poner algo donde te dicen que pongas algo. Estoy hablando esquemáticamente a nivel mental, no que genuinamente sea una pregunta de huecos, pero que al final sales de ahí sin entender cómo analizar una historia. Es una pasada, lo leímos en clase. Sí. Yo aprendí más sobre cómo analizar una historia a partir de los 17, 18 años, porque me empecé a interesar yo por cómo analizar historias, que lo que aprendí realmente en el colegio y el instituto. Y luego, claro, yo vuelvo la memoria a esos momentos y los trabajos que teníamos y tal, y digo, ah, claro, sí, coño, estábamos haciendo esto, pero mecánicamente, no estábamos... Es un poco el problema, ¿no? De regurgitar, aprenderte algo que luego soltar en un examen y olvidarte para siempre. Tenemos un problema mecánico en la educación, el tema este de que no aprendemos haciendo, no aprendemos comprendiendo, solo memorizamos mierda y al final salimos de ahí sin haber entendido nada.